Bueno, nuevamente buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que lo hemos titulado A la Casa de Oportunidades, Economía Global y Activos. Antes de iniciar, quisiera recordarles que nos pueden dirigir sus preguntas a través del icono de Q&A que aparece en la barra de opciones del Zoom. Ahí, digamos, estaremos canalizando las preguntas. Traten de hacerlas por ese medio, no tanto por el chat. Eso es el primer aviso. Y el segundo, una vez terminemos el webinar, les estará llegando a sus correos un link con la encuesta sobre el evento. Les agradecemos que nos ayuden diligenciándola. Esto nos ayuda, desde luego, a seguir mejorando nuestros eventos y obviamente a ofrecerles siempre un mejor servicio. Bueno, entremos en materia. Eh, Terminó el primer trimestre del año, perdón, primer trimestre del año, y ahí lo importante al final es hacer como un balance, y sobre todo que ya estamos entrados en el segundo trimestre con el mes de este año, de este nuevo trimestre, de este segundo trimestre. Y ahí ya hemos visto algunos movimientos en los mercados financieros. En particular, pues Estados Unidos sigue siendo como corrido del año en términos del rendimiento de sus activos, sobre todo los de mayor riesgo, en este caso, pues haciendo mucha referencia a lo que es el tema de renta variable. Y eso ha tenido pues una serie de explicaciones. Ahí nosotros hemos querido, alrededor de los activos financieros, como mostrar lo que está ocurriendo y lo que está determinando en este momento el avance que hemos visto hasta ahora en los diferentes activos y lo que puede determinar hacia adelante lo que suceda con ellos. Entonces lo hemos dividido en cuatro puntos coyunturales, o cuatro puntos que explican al final el comportamiento de los activos financieros, y después vamos a ir directamente sobre los activos para terminar al final con el posicionamiento que estamos recomendando en nuestros portafolios globales. Lo primero tiene que ver con COVID y vacunación. Creo que es un tema bien, bien importante, y ahora que estamos sobre todo viviendo en Colombia el tema de la tercera ola, pero en algunos países ya vamos en cuartas o quintas olas de contagio. En realidad aquí lo que hay que ver es qué tanto efecto causa esto sobre la economía. Eso es realmente lo relevante. Y hemos visto pues que en algunas partes, como es el caso de India, por ejemplo, con digamos, con unas cifras de contagio bastante llamativas. Las vivió Brasil en su momento, hace ya un par de semanas, han venido disminuyendo, pero vivió también un momento bastante crítico, y lo han vivido otros países. Europa lo tuvo durante los meses de enero, febrero y marzo. En realidad fue una ola extensa lo que tuvo que vivir Europa en diferentes momentos, y ahora lo estamos viviendo en América Latina. Entonces, esto pues desde luego es de lo más relevante hacia adelante, teniendo en cuenta que efectivamente lo que estamos viendo acá es incrementos, y me estoy dirigiendo a la gráfica de la derecha, es incrementos en el número de contagios. Ahí se destaca el comportamiento de Argentina, sobre todo. Esto es número de contagios por cada 100.000 habitantes. Y esto pues obviamente son números que incluso para el caso de Argentina superan cualquier número visto en el pasado. Listo, fíjense que en segundo puesto está Chile, y Chile, a pesar de que ya tiene un número de población vacunada importante, también está alcanzando máximos históricos. Después estamos nosotros, Colombia, que si bien todavía no superamos el pico que vimos en el mes de enero, estamos cerca de alcanzar esos niveles, y todavía, de acuerdo con los expertos en epidemiología, nos quedan un par de semanas adicionales, digamos, de ver este incremento en el número de contagios. Y de ahí para abajo están Brasil, ya después más abajo aparece Perú, y en último lugar México, que en realidad ha venido controlando bastante bien el tema de contagio. Todo esto que está sucediendo en América Latina y lo que está sucediendo en los países desarrollados, pues al final, digamos, tiene un impacto en salud pública muy importante, como lo hemos visto, pero también tiene un impacto económico relevante. Eso es lo que desde luego nosotros venimos midiendo, y en esa medición que nosotros hacemos hemos visto que Estados Unidos ha sacado ciertas ventajas. Y aquí me voy a punto, y es las vacunas administradas.
habitantes. Fíjense que el primero dentro de los países desarrollados una despegue en el número de vacunados fue el Reino Unido, y hasta cerca del mes de marzo, mediados de marzo, eh, finales de febrero, mediados de marzo, le sacaba una ventaja importante a Estados Unidos, casi un 10% más de dosis aplicadas por cada. Al día de hoy Estados Unidos cerró esa brecha, y de hecho el planteamiento que hizo el presidente Biden en su posesión de tener durante los primeros 100 días 100 millones de dosis aplicadas, eso se duplicó. Al final, en la realidad, lo que pasó es que ya contando los 100 días, que estamos a puertas de cumplirlos al cierre de este mes, pues lo que hemos tenido es 200 millones o más de dosis aplicadas en la población de Estados Unidos. Entonces, ese avance relevante y esa aceleración que tuvo Estados Unidos, pues desde luego generó una brecha en lo que es el manejo de la pandemia. Entonces, eso favorece, desde luego, los intereses de la economía de Estados Unidos, porque a pesar de que nunca tuvo unos cierres tan estrictos como los que vimos en otras regiones del mundo, pues sí, eso le da una fortaleza a su recuperación económica, y adelante vamos a ver un poco eso cómo se manifiesta. En América Latina, Chile, pues desde luego es el de resaltar. Chile tiene unas características que hacen que este tipo de procesos que estamos viendo acá, pues efectivamente sean mucho más fáciles de consolidar. Entonces, ¿por qué? Porque el número de habitantes de Chile es mucho menor en promedio que los países de la región, que Perú, que Colombia, que Brasil, desde luego que México, que Argentina, y además que su población se concentra mucho en el centro urbano de Santiago. Entonces, casi un 70% de la población está concentrada allí, lo que hace que logísticamente, además, pues sea muy conveniente o mucho más sencillo de llevar ese proceso de vacunación. En segundo lugar, lejos, desde luego, está Brasil, apenas llegando al 20%. Después lo sigue Argentina con cerca de un 16%. De ahí para abajo está Costa Rica y México con valores entre el 12 y el 13%. Colombia en niveles del 8, casi 9%. Y el último de la región que tenemos aquí registrado es Perú, con cerca de un 4 al 5%. Entonces, esto va a ser relevante hacia adelante, va a ser bien, bien relevante al final lo que vayamos viendo hacia adelante en términos de vacunación. Esto es como la base, digamos, al final del proceso de recuperación. No quiere decir que si se avanza más despacio, no tengamos un proceso de recuperación como o frente a lo que vivimos el año pasado. Seguramente sí, el efecto base sobre crecimiento económico pues fue bastante importante, pero lo que sí debemos tener en cuenta hacia adelante es que esto va a ayudar a consolidar ese proceso de recuperación. Nuestro segundo hito importante es el tema de inflación y crecimiento económico. Entonces, mucho se ha hablado de cómo se va a dar esa recuperación económica hacia adelante y eso qué efectos va a causar. Fíjense que tuvimos un gran hecho durante el primer trimestre, y fue el incremento de las tasas de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Y eso al final repercutió en la formación de precios de toda la renta fija global. Entonces, al final lo que tuvimos fue que esas alzas de precios, perdón, esas alzas de tasas, lo que generaron fue desvalorizaciones en la renta fija que vivimos por lo menos hasta el cierre del primer trimestre con mayor intensidad, y que en el primer mes del segundo trimestre hemos recuperado algo, pero todavía en lo corrido del año hemos visto números rojos en general en la renta fija. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Entonces, lo primero y una de las preguntas que más se repite bueno, ¿eso lo vamos a ver durante todo el año? Efectivamente, vamos a tener incrementos de tasas de interés sucesivos en el año que nos lleve a que la renta fija nunca logre como estabilizarse y al final tener un rendimiento mejor de lo que está mostrando hasta ahora. Y las respuestas empiezan a salir por sí solas. Lo primero es ver qué puede pasar con la recuperación del crecimiento. En la gráfica de la derecha, lo que aparece es el crecimiento global. Aquí está el PIB mundial, y aquí sería el crecimiento que hubiera tenido si nunca hubiera existido pandemia, esta línea punteada celeste que aparece dentro del círculo rojo, y las perspectivas que tenemos con COVID. ¿Listo? Una vez sucedido lo que pasa, ¿qué debería pasar hacia adelante? Fíjense que incluso
después de la recuperación que vamos a tener en 2021 y del crecimiento que vamos a tener en 2022, esa brecha no se cierra. ¿Eso al final qué implica? Que vamos a tener todavía recursos en el mundo que no están siendo utilizados en pleno empleo. ¿Listo? Pleno empleo no significa que todo lo utilizamos al 100%, sino pleno empleo lo que significa es que le damos el máximo uso posible de acuerdo a las condiciones que tengamos en cada economía. Y eso al final no se está dando y vemos que no se va a dar hacia adelante a pesar de los buenos números que estamos teniendo en recuperación global. Fíjense que acá tenemos en la línea, en la gráfica de la izquierda, tenemos el crecimiento global, que el año pasado fue de menos 3,4%, el rebote, que por ahora se proyecta en un 6% para el 2021 y un 4,6% para el 2022. Entonces, fíjense que hay una correlación interesante con la inflación mundial. ¿Listo? Más o menos se siguen en tendencia lo que pasa en el crecimiento global con la inflación. Entonces, si bien hay unas presiones claras para el año 2021, fíjense que esas van desapareciendo o se desvanecen hacia el año 2022. Entonces, no vamos a tener un proceso de formación de precios de la economía en general, aquí ya estoy hablando de bienes y servicios, donde vamos a tener que la inflación va a estar permanentemente subiendo, ¿listo? Sino que lo que vamos a tener es un momento en el que va a subir la inflación efectivamente, que es lo que está descontando el mercado en anticipo, que seguramente para el caso de Estados Unidos, para hacerlo un poco más visible, vamos a tener inflaciones por encima del 3,5% en la mitad de este año, entre junio y julio, pero al final del año vamos a cerrar nuevamente en los niveles en los que estamos ahora en inflación anual, más o menos un 2,5, 2,6%. Eso lo que implica al final es que si bien hay una presión momentánea sobre las tasas de interés, que como les digo se está descontando o se descontó en anticipo, eso no va a ser permanente hacia adelante. Otro de los temas importantes por los que estamos teniendo ese rebote económico y que está presionando un poco esas revisiones también al alza en términos de proyecciones de crecimiento económico es los estímulos fiscales que se están dando en las diferentes economías, sobre todo en las economías desarrolladas. Fíjense que así cerramos el año 2020, ¿listo? Sin, todavía no tengan en cuenta esto. Cerramos el año 2020 con los países desarrollados entregando estímulos económicos alrededor de un 23%, de un 24% del Producto Interno Bruto, ¿listo? Dividido en los diferentes soportes que le dieron a la economía, donde hay economías que superaron ese nivel e incluso llegaron al 40-45%. Listo, Estados Unidos no solamente hizo cerca de un 18-19% durante el año pasado, sino que este año arrancó nuevamente entregando estímulos. Entonces, durante el mes de marzo se entregó un estímulo adicional por 1,9 trillones de dólares, lo que lleva más o menos la cifra contado lo del año pasado, más lo que ya hizo en marzo de este año, cerca de un 24 al 25% del PIB en ayuda para la recuperación de la economía. Para que se hagan una idea, más o menos ese 25% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos son 5 trillones, que si eso lo ponemos en números, digamos, en números del PIB de Colombia, más o menos o en número de veces el PIB de Colombia, es más de 15 veces el Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, ese es el tamaño, digamos, o la capacidad también que tienen los países desarrollados. Fíjense que si uno compara desarrollados o lo que han hecho los desarrollados frente a lo que han hecho los emergentes, pues en realidad ahí uno encuentra bastantes respuestas de cosas que vamos a ver hacia adelante. Y es que se ha abierto una brecha entre desarrollados y emergentes a favor de los desarrollados por ahora y eso mismo están mostrando los activos. ¿Listo? Los activos lo que están mostrando es que los emergentes nos hemos quedado un poquito atrás, los desarrollados han tenido un rebote mucho más rápido, obviamente algunos frenados por COVID, pero digamos que tienen ahí el potencial, evidentemente, de que todos estos estímulos entregados causen efectos muy positivos sobre su crecimiento económico. Y eso al final, pues también, como les digo, ha repercutido en el comportamiento de los activos y en cómo también se van dando los movimientos en las variables macroeconómicas. Entonces, fíjense que esta presión que está haciendo Estados Unidos sobre la recuperación de su economía ha llevado a que pasemos de un crecimiento esperado para Estados Unidos en el inicio del año del 4,7% a un crecimiento esperado al cierre del trimestre del 7% para el 2021. Esa revisión alcista, pues desde luego también debe causar o ha causado, y de hecho causó, desde luego una revisión alcista en lo que tiene que ver con expectativas de inflación,
obviamente tasas de interés, que fue lo que vimos en el movimiento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro. Que se repita hacia adelante, que veamos que Estados Unidos ya cada trimestre va a estar revisando un 50% cada vez su meta de crecimiento para este año. Ya no creemos, creemos que está en el techo, digamos, de lo que pudiera ser su crecimiento o sus revisiones alcistas de crecimiento para este año y para el año 2022. Entonces, pues ahí ya debería también en ese sentido estar ya muy descontado por el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que no deberíamos tener efectos adicionales hacia adelante sobre tasas de interés permanentemente al alza. Listo, este cuadro lo quise, o esta gráfica la quise traer simplemente para que veamos lo que ha pasado y por qué Estados Unidos se ha mostrado como el ganador en términos de rendimientos de activos financieros en el primer trimestre del año, aparte pues de la renta fija. Este es el exceso de crecimiento de las diferentes regiones aquí listadas, el mundo, desarrollados, emergentes, eurozona, Alemania y Reino Unido sobre Estados Unidos. Entonces, fíjense lo que pasó durante el primer trimestre del año. Listo, aquí no sé si se alcanza a ver que hay un sombreado acá, pero lo que ha pasado es que en las revisiones al alza de Estados Unidos lo que hicieron fue que ese exceso que tenía, por ejemplo, el mundo al inicio del año sobre el crecimiento de Estados Unidos se haya vuelto negativo. Listo, incluso en la última revisión que tenemos contada del mes de abril, se ha vuelto negativo. Y los otros que ya eran negativos siguieron ampliando sus negativos. ¿Listo? Y aquellos que eran positivos, los emergentes, sobre todo, obviamente aquí está China, pues cerraron su brecha bastante frente al crecimiento de Estados Unidos. Pensar que, eh, y digamos, es un ejemplo como para ver la magnitud de lo que está pasando. Recuerden que China, antes de la pandemia, crecía permanentemente en niveles cercanos al 6%. Y Estados Unidos crecía en niveles entre el 1,5% y el 2%, más o menos los dos países cercanos a su potencial. Eso quiere decir que había una diferencia de crecimiento de ellos de 4 puntos porcentuales. ¿Listo? Que es más o menos lo que teníamos al inicio del año. Hoy tenemos una diferencia que está más cercana al 2%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pensar que alguna vez Estados Unidos iba a crecer a niveles muy cerquita de los de China, evidentemente era algo difícil de creer, y que hoy se está dando. Y además los dos, da la casualidad de que los dos están creciendo en niveles altos. China alrededor o con una expectativa de crecimiento del 9% y Estados Unidos con una expectativa de crecimiento del 7%. Son los dos motores del mundo. Entonces, uno es por el lado de los desarrollados, el otro por el lado de los emergentes, pero desde luego lo que está pasando ahí es bastante interesante. También relevante lo que pasa con el Reino Unido. Fíjense que Reino Unido al final contra Estados Unidos perdió algo, efectivamente durante el primer trimestre, pero ha venido recuperando. ¿Listo? Ha venido cerrando esa brecha lentamente. Pero fíjense que Reino Unido era uno de los que acompañaba a Estados Unidos en lo que tenía que ver con el proceso de vacunación. Alemania y la eurozona. Entonces también abrieron su brecha. Recientemente ya están llegando como a estabilizar un poco esa brecha y es de los que nosotros tenemos una mejor perspectiva, tanto Reino Unido como la eurozona. Dentro de la eurozona, pues desde luego Alemania, pero son de los que mejor perspectiva tenemos hacia adelante y de los que creemos que pasados los cierres que tuvieron durante el primer trimestre, ya hemos visto algo de apertura en este comienzo del segundo trimestre y lo que esperamos hacia adelante es que efectivamente sea la región que dé sorpresas o las regiones, porque pues en este caso es Reino Unido y Eurozona como tal, las que den sorpresas en términos de revisiones al alza en crecimiento y eso empiece a reflejarse en sus activos. ¿Listo? No quiere decir que Estados Unidos sea malo y que ya no nos guste ni nada, sino que hay que estratégicamente buscar la forma de enfrentar a Estados Unidos y aprovechar las oportunidades que empiezan a dar otras regiones. En principio, Europa y mercado y Reino Unido, y después en el segundo semestre seguramente veremos algo más de repunte de los mercados emergentes. Esto para ilustrarles un poquito de lo que les hablo, de qué ha pasado en el corto plazo. Fíjense, este es un índice que tiene base 50 puntos. Entonces, este índice que tiene base 50 puntos, en la medida que esté por encima de 50, se considera expansión. En la medida en que esté por debajo de 50 puntos. Entonces, bueno, Estados Unidos, miren, sigue siendo líder. La eurozona ha venido recuperándose. Y a pesar de que tuvieron un traspié comenzando el mes de abril, recuerden que Francia tuvo algunas alertas de cuarentenas un poco más estrictas.
Alemania intentó, pero al final no lo hizo, digamos, no se le, o no estuvo soportada la decisión del gobierno al final por las personas, entonces pues no se hicieron cierres tan estrictos. Eh, pero fíjense que aquí sigue la senda de recuperación. Eh, Alemania, ¿listo? Que había logrado 57 puntos, sigue creciendo, aunque menos acelerado de lo que venía en marzo, por algo de lo que les acabo de comentar, pero seguramente hacia adelante tendremos nuevamente un repunte importante. Fíjense lo que es Reino Unido, ¿listo? También igualando lo que tenía Estados Unidos, a pesar de que tuvo un bache comenzando el año, ¿no? En enero y febrero con las cuarentenas más estrictas. Reino Unido está casi listo para volver a la normalidad en su economía. Entonces, pues eso va a ser bien importante, además porque la economía de Reino Unido pues está, si no bien concentrada en servicios, la parte de servicios es muy importante, ¿listo? No solo industria, por ejemplo, Alemania sí es un poquito más concentrado en industria frente al promedio pues, de lo que es la región. Entonces, esto va a ser bien relevante también hacia adelante. Japón, fíjense lo que es Japón. Venía en negativo o sin crecimiento desde enero del año 2020. ¿Listo? Justo ocurrió la pandemia, se acercó siempre a los niveles de 50, pero no los había logrado. En abril lo logró. Esto es un hito importante y hacia adelante, pues efectivamente, esto va a empezar a marcar también cosas diferentes para Japón. Japón, el problema que tiene es que su proceso de vacunación viene muy lento. Debería acelerarlo además porque tiene el tema de los Juegos Olímpicos muy cerquita, a pesar de que ya declaró pues ciertas restricciones y es que solo se va a hacer con público local. Entonces, pues evidentemente eso marca una diferencia, pero pues desde luego eso sí debería llevar a que rápidamente vaya acelerando su proceso. Por ahora no se ha visto tanto, de hecho la semana pasada entraron en confinamiento casi que estricto por el crecimiento de casos en el país. Entonces, pues desde luego Japón todavía es algo frágil, digamos, pero pues hacia adelante debería también mostrar un comportamiento mucho mejor. Vamos a ver esto cómo va a evolucionar. En los emergentes aquí todavía no tenemos el preliminar de abril, pero lo que habíamos visto es que nuevamente habían venido acelerando. China, después de un bache que había tenido también en el inicio del año, ha tenido un rebote. Y aquí, fíjense, lo que es. Esto es representativo de lo que pudiera estar pasando en América Latina. Esto es Brasil. Y acá no tenemos India, pero India, pues desde luego también venía con un ritmo de recuperación bastante importante y lo que ha pasado recientemente es que su economía ha vuelto a cerrar y ha vuelto a cerrar a niveles muy similares a los que tuvo en el año pasado. ¿Listo? Tal vez no vamos a caer a estos niveles de actividad, pero seguramente sí vamos a tener un golpe importante como para llegar a niveles, por ejemplo, de lo que tuvimos en junio. India es un jugador relevante en el contexto global, sobre todo en lo que tiene que ver con demanda de commodities. ¿Listo? Entonces, pues es un tema importante como socio, digamos, estratégico, obviamente, de los que somos exportadores de commodities. Nuestro tercer hito es flujos de capital. Entonces, ¿qué ha pasado en términos de flujos de capital? Esta gráfica, que es la del dólar global, visto esta línea celeste que ustedes ven acá, es el dólar medido contra las principales monedas del mundo. ¿Listo? ¿Y por qué traigo esto para hablar un poquito de flujos de capital? Porque es muy representativo de lo que está pasando al final en términos de cómo se está moviendo ese exceso de dólares del que hemos hablado infinitamente en el mundo. Entonces, fíjense lo que pasó. Esto fue en plena crisis. ¿Listo? Aquí el dólar venía perdiendo valor. Justo ocurrió la crisis, el dólar ganó valor. Si acá no hubiéramos tenido una intervención como la que tuvimos de los diferentes bancos centrales del mundo, seguramente no hubiéramos tenido la crisis que vimos, sino algo mucho más profundo, porque eso se hubiera o hubiera permeado el sistema financiero, hubiéramos entrado en un colapso del sistema financiero por falta de liquidez. Entonces, gracias, digamos, a esa intervención de los bancos centrales, pues se pasó este pico que fue el de mayor incertidumbre, pero el dólar se quedó en un nivel estable hasta que no empezamos a ver ciertos avances en términos de que las economías pudieran o efectivamente mostraran algo de que podrían volver a la normalidad. ¿Listo? Eso fue lo primero que ocurrió no solo en Estados Unidos, sino cuando en el verano en Europa empezaron a darse ciertas aperturas. ¿Listo? Entonces aquí fíjense que bajamos a otro escalón. Hacia adelante,
Acá se dieron nuevas aperturas en otras regiones. Listo, aquí ya se empezó a hablar que China funcionaba ya mucho más normal, de hecho ya había rebotado su economía, mostraba números positivos. Entonces ahí tuvimos otro escalón. Eh, Aquí tuvimos nuevamente una estabilidad hasta que no tuvimos noticias sobre la vacuna. Entonces aquí nuevamente vacuna y otra vez el dólar se empieza a devaluar. Y el inicio del año, fíjense lo que fue el inicio del año. Entonces, otra vez, Estados Unidos vuelve a ganar tracción frente al mundo. El mundo tiene que devolverse y cerrar en buena parte de las regiones del mundo. Nos pasó en América Latina en enero, le pasó, como les digo, a Europa entre enero y marzo en diferentes momentos. Entonces, pues ahí tuvimos nuevamente cierres. De hecho, el dólar ganó valor. Y lo que estamos viendo desde la tercera semana del mes de marzo, que es nuevamente una depreciación del dólar a nivel global, teniendo en cuenta que ya lo que hemos tenido es que nuevamente varias economías vuelven a, a buscar la normalidad. Eso pues es el caso de Europa. Recuerden que Europa también tuvo problemas con las vacunas, tuvo retrasos en la oferta de vacunación. Reino Unido por acá también, digamos, representado en su moneda que está acá. Visto recientemente ha venido ganando algo de valor. Los emergentes, algo muy lento, y lo hemos vivido en lo local, realmente lo hemos vivido en lo local, porque no todos los emergentes estamos teniendo el mismo comportamiento. ¿Listo? América Latina está en este momento más pensando en cuarentenas, en caminar un poquito despacio en las economías, tratando de evitar que las terceras olas se vuelvan incontrolables, mientras que en Asia tuvieron algo de esos episodios, pero lentamente han ido volviendo a reabrir sus economías. Entonces, pues eso también marca como esta estabilidad, digamos, de lo que estamos viendo en los emergentes frente a otras regiones. Entonces, ¿esto cómo representa flujos de capital? En la medida en que el dólar se muestra depreciación, es que efectivamente los dólares o los excesos de capital están moviéndose en el mundo. En la medida en que eso se frena o que el dólar vuelve a ganar valor, efectivamente es que se están guardando un poco y están haciendo o están queriendo rentar más en los activos locales. ¿Listo? Eso explica mucho el movimiento que tuvimos en activos durante el primer trimestre, que los dólares, entre comillas, se quedaron atrapados en Estados Unidos, obviamente rentando en sus mercados, y ahorita vamos a ver pues, los resultados que eso ocasionó en esa región diferencial frente a lo que pudo haber sido el resto del mundo, sobre todo con el mundo emergente. ¿Listo? Esto es lo que les acabo de mencionar. Precisamente hoy estamos en reunión de la FED. Hoy deberíamos tener conclusión en la tarde y lo que está mucho más atento el mercado es a más señales, a que la Fed le siga entregando señales sobre qué va a pasar con la liquidez hacia adelante, sobre si ya vamos a empezar a hablar del famoso tapering o de disminuir al menos la provisión de liquidez de la Fed durante el próximo año, cuándo se van a subir tasas de interés. Por ahora ya la Fed, con las proyecciones que publicó en el mes de marzo, dejó nuevamente claro que sería solamente hasta el 2023 la subida de tasas de interés, pero el mercado está como muy ávido de querer información, ¿listo? De querer información y más porque el Banco Central o el Banco Real de Canadá, que es el Banco Central de Canadá, anunció la semana pasada que iba a iniciar antes de lo esperado una política de subida de tasas de interés y eso asustó un poco al mercado, porque entonces empezaron a ver, bueno, si ya Canadá empieza a plantearlo y si se replanteó su senda de incremento de tasas de interés, ¿por qué Estados Unidos no podría hacerlo si es que su economía está creciendo mucho más de lo esperado, si es que tiene unos estímulos fiscales que van a trascender, digamos, el año 2021, si se aprueba el estímulo adicional que se está hablando del plan de infraestructura, que es más un plan, digamos, que no solo es infraestructura física, sino que incluye un montón de cosas adicionales, pues porque Estados Unidos no podría cambiar, etcétera. Entonces, esto va a ser importante. Por ahora, esto ha sido un gran soporte para los activos de riesgo. Aquí está cruzado la suma de las hojas de balance de los principales bancos centrales de los países desarrollados contra el índice global de acciones y fíjense que pues hay una tendencia que es clara. Entonces, en la medida en que hemos tenido excesos de liquidez, pues esto se ha venido recuperando. Hacia adelante, incluso seguimos proyectando excesos de liquidez, no solo porque la Fed va a seguir comprando, creemos que va a seguir comprando así sea a una menor velocidad,
sino porque otros bancos centrales como el Banco Central Europeo mantienen su nivel o van a mantener al menos su nivel de compras actual hasta mediados del próximo año. Entonces, pues eso le sigue inyectando excesos de liquidez al mundo y eso evidentemente sigue siendo, digamos, soporte o parte del soporte de lo que estamos viendo en los activos de mayor riesgo, en este caso representados por renta variable. Flujos, y aquí están los flujos de capital hacia mercados emergentes, entonces están los flujos de capital de los residentes de cada una de estas regiones y los flujos de capital de los no residentes. Fíjense que los no residentes, que son los flujos globales, al final, digamos, ese exceso de liquidez que está rodando por el mundo, pues en general se ha venido buscando mercados emergentes. Los flujos de los residentes en neto han sido negativos y eso también se explica, digamos, por diversificación de portafolios, por tratar de afiliarse a la moneda dura, que en este caso pues sería el dólar o activos, digamos, que sean dentro del espectro de los activos de riesgo los más seguros, que también se puede asociar con la bolsa de Estados Unidos, pues obviamente el rendimiento que han tenido los activos de los mercados desarrollados también hacen que esa diversificación de portafolios de los residentes de los mercados emergentes busquen diversificar con mercados desarrollados. ¿Listo? Pero fíjense que lo que sí está pasando es que hay flujos hacia los mercados emergentes. En la medida en que vayamos teniendo una menor aversión al riesgo, o sea, que vayamos superando todo este tema de las olas de COVID y que cada vez que tengamos una nueva ola sea una ola que tenga un pico cada vez más bajo, eso debería darse gracias a la vacunación, pues evidentemente el riesgo disminuye o esa volatilidad disminuye y ese riesgo de cierres posibles de la economía pues disminuye. Y en la medida en que vayamos teniendo eso, pues efectivamente hacia adelante nuestros activos pues van a lucir como favoritos y me refiero a los activos de los mercados emergentes. ¿Listo? Entonces pues eso explica en buena parte digamos, este flujo digamos, hacia regiones emergentes y eso reconociendo que hay valor y que si la recuperación de la economía global se da más o menos como se tiene pensada, pues evidentemente eso debería también reflejarse en activos. Simplemente un resumen de lo que acabo de decir. En la medida en que tengo mayor incertidumbre, los activos de riesgo no les va también en rentabilidad. En la medida en que tengo menor incertidumbre, esto debería generar un valor adicional. ¿Listo? Esto es un indicador, como lo vemos ahí, mensual desde 2008 a 2020, variación anual. Y esto es lo que eje horizontal es la incertidumbre o el grado de incertidumbre y en el eje vertical el rendimiento que ha tenido el índice global de acciones en cada uno de esos momentos. Entonces fíjense que aquí pues, se dibuja una línea con pendiente negativa donde se demuestra un poco lo que les acabo de resumir. Riesgos y coyuntura. Esto de todos modos no está mal, digamos, olvidarlo ni tenerlo en el espectro. Y como les digo, no para abandonar una región y simplemente, o un país y simplemente no tenerlo dentro del asset allocation, sino también saber cómo enfrentarlo. ¿Listo? O estratégicamente en qué momento estar menos cargado en ciertos países o ciertas regiones. Uno de los temas bien relevantes y que ha sido noticia recientemente es el plan que tiene Estados Unidos, como les decía, un estímulo adicional, pero ese estímulo adicional va a venir financiado con impuestos. ¿Listo? Es la idea que tiene el presidente Biden para presentarle al Congreso. ¿Qué tanto, digamos, o cuál es la probabilidad que esto se apruebe al final? Teniendo la mayoría, digamos, en las dos cámaras, en la Cámara, pues una mayoría mucho más amplia, en el Senado, gracias, pues, digamos, al voto preferencial que tiene la vicepresidenta en este caso, pues siempre van a lograr mayoría simple y con eso pudieran pasar planes, como lo hicieron en el mes de marzo con los 1.9 trillones, pudieran pasar este plan hacia adelante. ¿Qué quisiera Biden? Que fuera negociado. Para eso necesita 10 votos republicanos. Que los consiga no va a ser fácil, teniendo en cuenta que los republicanos están muy alineados a no permitirle estímulos adicionales y no están muy convencidos, pues obviamente, con el plan de subir impuestos como lo está planteando el gobierno actualmente. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Bueno, aquí esto es simplemente un resumen de lo que incluye cada plan. Esto por el lado del plan de infraestructura, esto por el lado del plan de impuestos. No quiero aburrirlo demasiado números, pero en particular pues, es aumentar los impuestos, reforzar la política fiscal que ahorita les es cambiar un tipo de impuestos por otro,
que eso le iría generando cada vez ingresos adicionales, mínimo del 15% sobre ingresos contables, que eso al final representa cerca de 1.8 trillones. Listo, adicional pues digamos a otras cosas que viene acá, que al final serían los 2.2, que casi que financiaría digamos el plan de infraestructura que está proponiendo en principio o como plan core, como plan más grueso, el gobierno de Biden. ¿Qué implicaciones puede tener eso hacia adelante? Que es la pregunta pues, que siempre le hacen a uno de, bueno, ¿y si Estados Unidos sube impuestos, nos importa o no nos importa? ¿No? Este es el efecto que tendría simplemente tener en cuenta el 28% del impuesto corporativo, hoy está el impuesto mínimo contable el 15% y el GILTI tax. El GILTI tax al final es un impuesto a las corporaciones foráneas controladas por residentes de Estados Unidos. Es más que todo un impuesto sobre derechos de propiedad intelectual como intangibles, pero que al final son bienes que consideran móviles. Entonces la propiedad intelectual es el más grande de esos, donde efectivamente todo lo que se pueda hacer afuera o toda la, digamos, la patente que tenga cualquier empresa, pues se puede transferir a compañías locales y eso pues debería tener beneficios positivos. Eso pues es lo que se quiere grabar con ese guilty tax. Este es el efecto, como les digo, que tendría sobre las utilidades o sobre las ganancias de los diferentes sectores del Standard Poor's. ¿Listo? Fíjense que en total, para el Standard Poor's esto tendría un impacto cercano al 7%. ¿Listo? Entre el 7 y el 8%. ¿Qué significa eso? Que si nada cambia, si digamos ese impuesto o ese tipo de impuestos se aprobaran hoy, nada pasa. ¿Listo? Nada me refiero a que no se mueve más el mercado, no se revisa más Estados Unidos al alza, no hay, digamos, como, o no se cumple esa meta de crecimiento, etcétera. Hoy eso significaría que las acciones podrían caer un 8%. ¿Listo? Así digamos, en plata blanca. Eso es lo que significaría hoy. Obviamente esos efectos pues van, digamos, diluidos por ciertas otras cosas. No necesariamente va a ser, es el efecto total al final, pero digamos que obviamente sí es un efecto relevante. ¿Qué puede pasar con eso? Y eso pues para que lo tengan en cuenta. Nosotros, por ejemplo, tenemos una expectativa de crecimiento de los precios en Estados Unidos del 15% este año. Acumulado, y lo vamos a ver adelante, ya vamos cercanos al 11%. ¿Listo? Lo que quiere decir que en el resto del año le restaría un 4, digamos, por acumular. Si esto se aprobara, y yo creo que esto, digamos, dándole vueltas en el Congreso, debería estar aprobado para el mes de agosto, septiembre, por ahí, si pudiéramos tener algunas correcciones en lo que estamos viendo de la evolución de la bolsa en Estados Unidos. De hecho, fíjense que esta semana esto se anunció desde la semana pasada, pero el domingo se anunció como mucho más en firme que el gobierno pues ya estaría pensando pronto poner a consideración del Congreso esto. Pues lo que ha pasado esta semana es que hemos tenido una bolsa quieta. En realidad en Estados Unidos hemos tenido una bolsa quieta y los temas que han estado tratándose alrededor de la evolución de los precios es precisamente qué va a pasar con el tema de impuestos. Entonces, es un tema a tener en cuenta, como les digo, no es para salir corriendo a Estados Unidos y decir, ya esto fue lo que rentó en el año, entonces si le resto 8 solo voy a rentar 3, entonces fue un año malo. No, lo que les digo es, hay que tener cuidado. Aquí está, obviamente, por ejemplo, el sector tecnología, sí es uno de los más impactados. Eh, ¿Listo? Comunicaciones también, consumo discrecional también, healthcare, los menos, digamos, afectados en este caso serían real estate y utilities, algo energía, ¿listo? Materiales industriales, digamos, seguirían en ese punto. Entonces, es para saber enfrentarlo, obviamente para irle haciendo seguimiento y como les digo, no necesariamente para salirme, porque después eso puede dar una oportunidad de entrada. El efecto no es permanente en el sentido en que es un efecto de una sola vez y a partir de ahí, si la economía sigue andando bien, pues efectivamente las utilidades deberán seguir creciendo hacia adelante. Entonces es un golpe, digamos, como de un momento que no necesariamente es en un solo mes o en un solo día, sino que puede estar diluido en un trimestre, por ejemplo, y a partir de ahí lo que vamos a ver es nuevamente repuntes. Entonces, como les digo, es para tenerlo y para hacerle un tratamiento estratégico, pero es un punto relevante para no dejarlo de lado. Otro de los temas, petróleo y OPEP, este va a ser también noticia a lo largo del año, y es que la OPEP lo que ha planteado al final es ir incrementando su oferta. Ahora en el mes de mayo ya hay un incremento programado de su oferta, lo que quiere decir que ese incremento
que vimos también en el precio del petróleo sucesivo durante el primer trimestre del año, nosotros creemos que debería parar y lo que deberíamos tener es más estables e incluso con alguna tendencia a la baja en adelante, porque en mayo, por ejemplo, se van a juntar dos hechos y es que la OPEP va a empezar a incrementar su oferta, mientras que países como India, que es el tercer demandante de petróleo en el mundo, van a tener disminuciones en su demanda por este tema del COVID. Entonces, pues eso va a hacer que el precio tenga alguna corrección, seguramente, y seguramente durante este trimestre, o por lo menos durante el mes de mayo, y a partir de ahí nuevamente tenga algún alza, viene el verano, nuevamente todo este tema del consumo extraordinario, eh, y después de eso, nosotros lo que estamos viendo es que el precio del petróleo, en el caso del Brent, deberíamos estar cerrando más alrededor de los $60. Esto no tanto los 65 o los 70 que alcanzamos durante algún momento en el primer trimestre. Entonces, eso es otro de los temas a tener en cuenta porque es otro de los temas que puede impactar el comportamiento de algunos de los índices accionarios de los oferentes de petróleo. ¿Listo? Colombia, pues entre ellos, pero digamos otros emergentes también ahí estarían en ese punto. Listo. Sabiendo ya todo ese contexto, vamos de una a los activos financieros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Acá nosotros tenemos un indicador que a mí particularmente me gusta mucho porque me dice también mucho de en un portafolio balanceado cómo debería estarme comportando hoy de acuerdo a todo ese contexto que tenemos y que hemos visto recientemente. Entonces es la tasa que hay entre los rendimientos de las acciones y los rendimientos de los bonos globales versus cómo se va comportando la economía, el PMI manufacturero global, en este caso como representativo. Entonces lo que me está diciendo vea, hay una correlación entre los dos y lo que debería estar pasando es que la economía se sigue recuperando, por lo tanto, debería haber un exceso de retorno de las acciones sobre los bonos por algún tiempo más hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que en un portafolio balanceado yo debería estar prefiriendo tener un poco más de acciones que de bonos. ¿Listo? Si es solamente un portafolio de renta fija, ¿listo? Que en muchos casos pasa. Entonces debería estar buscando la renta fija que tal vez tenga mayor exposición al crecimiento económico o que sea mucho más cíclica. ¿Listo? En este caso puede ser el high yield, puede ser los mercados emergentes, por ejemplo. ¿Listo? Y adelante lo vamos a ver. Esta es la misma tasa, acciones bonos, pero versus el dólar. ¿Listo? Fíjense lo que ha pasado con el ratio de las acciones y los bonos. Y acá lo que hemos tenido en el dólar. Por ahora el dólar ha estado bastante quieto. Nuestra expectativa es que se siga depreciando. Lo que quiere decir que esto también nos dice que efectivamente los activos de riesgo, en este caso representados por las acciones, pues efectivamente deberían tener en relativo un favoritismo en portafolios balanceados. ¿Cómo nos ha ido en el año? Y era como les venía hablando un poquito. Fíjense lo que ha sido renta fija, y esto está al 26 de abril, al lunes. La renta fija, menos 2,6% en el variable que ha sido un 9,8%. Estados Unidos. Reino Unido, 11%. ¿Listo? Las demás regiones, Europa y Asia desarrollada 7,9%, con Europa sin Reino Unido el 9,5% y mercados emergentes 5,8%. Grandes ganadores al final, mercados desarrollados sobre mercados emergentes, Estados Unidos sobre el mundo. ¿Listo? Que es mucho de lo que vimos anteriormente y que está sustentado en buena parte de lo que se refleja en los indicadores que ya les mostré. Dentro de renta fija, que ha explicado particularmente la caída, los tesoros y el investment grade de Estados Unidos o las empresas de Estados Unidos que tienen emisiones grado de inversión. El high yield le ha ido bastante bien y el high yield tiene, pues digamos, su historia detrás, pero el high yield lo que tiene detrás es que hay una alta concentración de sus emisiones en el sector energía y recuerden que el sector energía y petróleo, pues aquí está casi que un 30% o un 28% en lo corrido del año. Y emergentes menos 1,3%. ¿Listo? No les ha ido tan bien. Recuerden que, como les decía, vemos diferencias. Hay unos emergentes que ya están arrancando, hay otros emergentes que se han quedado un poquito atrás. Entonces, dentro del Asia emergente, por ejemplo, India era el caso del que veníamos hablando, que está un poquito por debajo. América Latina, Chile muestra un tema de vacunación que le va a favorecer su apertura de la economía mucho más firme hacia adelante, pero otros países como es nuestro caso, como es el caso de Perú, incluso casos intermedios como el de Brasil,
pues todavía van caminando un poquito más lento, entonces pues eso al final también deja esta evolución. No es tan negativo como lo que vimos en los bonos del tesoro, o sea, casi que no fue uno a uno digamos como la transferencia de esa subida de tasas de interés, pero en todo caso pues obviamente hubo un golpe negativo hacia adelante. Metales industriales, cobre, acá representado, 26.1% en el año, también ha sido un comportamiento extraordinario y eso se lo debe mucho al despertar de China en esa consolidación de crecimiento económico. Recuerden que China en el primer trimestre creció 18% en su Producto Interno Bruto y este año, como les decía, tenemos una expectativa de que sea un crecimiento alrededor del 9%. Acá es para mostrarles un poquito más de lo mismo, pero ya en un plano. Me voy a ir solo a la gráfica de la derecha, que es más ilustrativa, y ahí nos muestra eh, riesgo, perdón, retorno medido por el eje vertical y riesgo medido por el eje. Fíjense lo que han sido los mercados desarrollados. Los mercados desarrollados no solamente han tenido un mejor comportamiento, sino una volatilidad. Los mercados emergentes no les ha ido mal, tampoco se puede hablar, pero su volatilidad en parte esta volatilidad, recuerden que esto está medido en dólares, entonces en parte esta volatilidad también ha venido acompañado de lo que ha pasado con las monedas. Listo, si uno ya se empieza a ver Latinoamérica, fíjense lo que es Chile y México frente al resto. Listo, entonces pues acá Colombia es el que viene más rezagado dentro de los que tenemos acá medidos. No solamente acá, no, recuerden que está en dólares también, entonces hay que sumarle la devaluación que hemos visto. Eh, Perú recientemente venía mucho mejor, pero recientemente con el tema electoral, pues obviamente ha caído hasta acá. Brasil eh, podría estar leyendo mucho mejor, pero entonces tiene dos temas, el COVID y el tema de inestabilidad política. Entonces, pues ahí esos son temas que, digamos, explican este comportamiento que está teniendo acá. Y acá las regiones desarrolladas, ¿listo? Que les ha ido bastante bien. Estados Unidos, pues el destacable, como les decía. ¿A qué le ha ido bien dentro de Estados Unidos? Entonces, como les decía siempre, la idea no es desechar per se cualquier tipo de activo o cualquier tipo de región, sino siempre saber cómo enfrentar esas regiones. Nosotros, por ejemplo, hemos venido desde hace ya un tiempo para acá subponderando Estados Unidos. ¿Qué quiere decir subponderar? Que le hemos quitado peso a Estados Unidos dentro de nuestro portafolio de renta variable. Eh, y pues algunos nos dirán, oiga, pero usted ¿por qué hace eso si es que a Estados Unidos es el que le ha ido mejor, entonces usted ha dejado dinero sobre la mesa? En realidad no, porque nosotros al mismo tiempo que hemos subponderado a Estados Unidos, nos hemos sobreponderado en los sectores que creemos que dentro de Estados Unidos tienen más resiliencia frente a la recuperación. Y aquí los sombré, son energía, financieras, industriales, materiales, que fíjense que mientras que Estados Unidos está creciendo al 11, en el año corrido este está al 26, este está al 20, este está al 15, igual que este. Y nuestro sesgo, que es un poco más value, dentro del portafolio está creciendo al 15%. Entonces, digamos, sí le logramos sacar una ventaja, a pesar de que Estados Unidos lo tenemos subponderado como región. Entonces, no estamos en una estrategia tan direccional como vámonos solamente al Standard Poor's y esperemos a ver qué pasa, sino que efectivamente estamos haciendo estrategia activa dentro de ese Standard Poor's, tratando de sacar ventaja en los sectores que para nosotros hacen mucho más sentido dentro del crecimiento económico, los que siguen mucho más el ciclo económico. Esto es reciente también y es como va la publicación de utilidades. Solamente va el 26% del Standard Poor's, pero con ese 26% ya hay un 34% de promedio al alza. Eh, Esto pues es bien interesante. Fíjense que en casi todos los sectores, con excepción de utilities y real estate, un crecimiento en utilidades negativo. Pero en el resto lo que hemos tenido es un crecimiento o una sorpresa, perdón, promedio de utilidades positiva y un crecimiento en general también positivo. Listo, en los crecimientos se ve mucho menos de lo que ha pasado con las sorpresas, pero lo que quiere decir esto es que todavía el mercado estaba haciendo, o los analistas estaban siendo mucho más cautos con lo que pudieran ser las utilidades en Estados Unidos y lo que ha pasado es que hemos venido con sorpresas al alza. Eso pues en parte está explicado con lo que veíamos de los buenos augurios de crecimiento económico en Estados Unidos y lo que ha venido pasando con su proceso de reapertura. Reino Unido, que era la otra historia de la que estábamos hablando.
Reino Unido tiene una concentración sectorial bien diferente a la de Estados Unidos, es lo que tenemos arriba a la izquierda. Y acá, por ejemplo, vemos que mientras Estados Unidos está muy concentrado en tecnología, Reino Unido lo que tiene es más concentración en temas de servicios y cosas más cíclicas. En la medida en que la economía vaya despertando, seguramente vamos a tener sorpresas positivas en ese mercado. Y lo veíamos, ahí está como el segundo hasta ahora en lo corrido del año, pero nosotros sobre ese tenemos una expectativa incluso mejor que la que tenemos para Estados Unidos. Y para Estados Unidos estamos esperando un crecimiento del índice o de los precios en el índice o de la valorización del índice del 15%. Para Reino Unido estamos más cerca del 20-25%, incluso pudiendo llegar al 30% durante este año. Entonces son temas interesantes. ¿Todo eso para qué nos sirve? Para poder hacer estrategia. Por ejemplo, si el tema de impuestos no nos gusta, ok, puede ser Reino Unido una de las regiones que nos gusten hacia adelante. El tema de momentum, que también con la recuperación del crecimiento global, si el crecimiento global, y al final eso qué quiere decir, que Reino Unido arranque normalizándose en su operación, digamos, económica, eso también le va a dar efectivamente posibilidades de valorización. Aquí están medidas los cambios en utilidades en los 12 meses, lo que quiere decir que Reino Unido pues sí tiene un camino por recorrer hacia adelante y pudiera tener revisiones alcistas que al final se reflejen en su precio. Si uno lo compara contra, aquí ya no contra Estados Unidos, sino contra la Unión Europea, tiene un favoritismo, definitivamente, aunque como les digo, la Unión Europea también nos gusta, también nos está empezando a gustar y puede ser la siguiente región junto con el Reino Unido que tenga sorpresas al alza durante los trimestres que vienen. América Latina. ¿Listo? A pesar de lo que veíamos, de que venía como lenta o que viene como lenta, pues en realidad sí tiene un valor que está ahí escondido y que nosotros creemos que en algún momento eso debería darse. Acá solamente para mostrar el valor que tiene o el impulso que nos pudieran dar el tema de commodities. ¿Y commodities por qué? Porque recuerden que en la medida en que el mundo se reactive, pues los commodities obviamente son materias primas, materias de producción, base de producción, que eso pues evidentemente generará una demanda global relevante, manteniendo unos precios más o menos altos. Y eso pues nos favorecerá en términos de intercambio y eso se ve reflejado, acá está cruzado los dos, en términos de lo que pase con las utilidades. Entonces ahí también tenemos un crecimiento, digamos, potencial que hacia adelante debería reflejarse. Y además, pues aquí ustedes lo ven, América Latina dentro de las regiones del mundo, pues es la que tiene la valorización en este momento más barata, lo que también lo hace atractivo. ¿Qué necesitamos? Pues que efectivamente el proceso de vacunación avance mucho más rápido y que podamos ser mucho más firmes en nuestros procesos de reapertura de las economías. Más emergente, con buena perspectiva sobre lo que está haciendo la revisión de utilidades, por ahora está por encima de su promedio, también lo vemos hacia adelante que funciona bien. Obviamente China está terminando de consolidar su crecimiento, seguramente tendremos un segundo semestre más lento y con más lento les digo que China va a estar lento, sino que también su base, ellos, esa aceleración es normal, pero no quiere decir que sea una economía que se esté yendo a crisis ni que no veamos valor. Y obviamente no solo es China. Entonces, pues lo que vamos a tener es alrededor de China otras economías que sí están empezando su proceso de recuperación un poquito más tardío y que efectivamente le van a poder entregar valor o valorización a los emergentes asiáticos. Tasas de interés, aquí pues creo que ya les conté el cuento en extenso, lo que ha venido pasando es que las tasas de interés, las que eran negativas son cada vez menos negativas y las que eran positivas bajitas han venido subiendo. Lo que hemos tenido al final es en el mundo, y esto es Estados Unidos y es Europa y es Latinoamérica y es Colombia, tenido empinamiento de las curvas de rendimiento porque por ahora la tasa base o la tasa que controla el Banco de la República y los bancos centrales se ha quedado quieta, mientras que las tasas de interés de los bonos han venido creciendo. ¿Listo? Ese empinamiento de las curvas es o ha sido, digamos, como general y es natural en un proceso de recuperación económica. ¿Listo? Esto no quiere decir que vaya a durar infinitamente, tampoco quiere decir que sea una presión per se para que los bancos centrales actúen ya y tengan que subir sus tasas de interés aceleradamente. Eso dependerá de las condiciones de cada una de las economías. En América Latina lo que hemos tenido es brotes inflacionarios.
pero hacia adelante pues la idea es que esos brotes inflacionarios pues sean más transitorios que permanentes. ¿Listo? Eso lo iremos viendo. Por ahora eso es lo que hemos logrado identificar en las economías o en la economía en general con la primera. Tasas de interés de los bonos del tesoro. Me voy a de una, bueno, aquí está el empinamiento de lo que voy a ver de una esta, que fue el crecimiento que tuvieron los bonos del tesoro en el primer. Incluso hoy estamos en niveles, hoy estamos en niveles de 1,62. Esto era el cierre de lunes, pero alcanzamos niveles máximos de 1,76. Es decir, que en el trimestre alcanzamos a tener incrementos de tasas de interés de casi 90. Eso en un corto tiempo, pues es bastante, digamos, volátil y lo que hizo fue pues causar al final esos efectos que vimos sobre el mercado. En cuanto a renta fija, y ya para cerrar, digamos lo que tenemos acá es los valores relativos. Fíjense que el high yield versus el investment grade ya no está mostrando un valor tan interesante. ¿Qué nos gusta del high yield? Y ahora lo van a ver en el posicionamiento que lo tenemos como uno de nuestros favoritos. Es que evidentemente ahí el high yield está mucho más cerca del ciclo económico, relacionado con el ciclo económico, no sí está muy atado a lo que pasa con la tasa base. Entonces, ahí digamos que el high yield encuentra valor no solamente en los movimientos de tasas de interés, sino también en lo que pueda hacer los factores que impactan positivamente el crecimiento económico, como lo veíamos, el tema de petróleo, por ejemplo. Listo, CMB High Yield versus Estados Unidos High Yield, estos emergentes corporativos versus el High Yield americano. Aquí, digamos que está a favor del CMB High Yield. Emergentes, grado de inversión versus triple B de Estados Unidos, un valor relativo, digamos, casi que igual. Había tenido un valor relativo interesante el CMB Investment Grade. En este momento es casi que indiferente. Y el CENBI Latam versus el CENBI Asia también está en valores muy neutrales. En realidad ahí no hay una preferencia, digamos, muy abierta. Finalmente, y pasamos ya con esto a preguntas, el posicionamiento que tenemos, como les decía, estamos prefiriendo renta variable sobre renta fija. Estados Unidos lo tenemos subponderado frente al promedio o frente a lo que es su benchmark, por las razones que les expliqué. Nosotros hemos venido siendo cautos en el sentido de ir tomando ganancias, pero al mismo tiempo apostarle a los sectores que nosotros creemos que representan más el crecimiento económico y que se van a ver más beneficiados o se han visto más beneficiados con esas revisiones al alza que ha hecho Estados Unidos. Europa nos está gustando y de hecho ya lo tenemos representado aquí dentro del posicionamiento, al igual que Reino Unido. Emergentes los hemos traído sobreponderados desde el año pasado, de hecho. Eh, y ahí digamos que no nos ha ido mal, pero esperamos mucho más de los emergentes, como les contaba en las láminas anteriores. Hay valor ahí, estamos, digamos, con la convicción ahí, entonces pues debería hacia adelante, o creemos que hacia adelante eso debería funcionar. Por el lado de renta fija, tesoros es lo que no nos gusta tanto y el investment grade tampoco. De lo que sí nos gusta, high yield y emergentes corporativos. El ENVI estamos evaluando. En realidad ya ha llegado a valores interesantes que empiezan a hacer sentido para empezar a tomar una posición. ¿Qué nos frena? El tema del COVID y de qué tanto vaya a evolucionar o qué también vaya a evolucionar hacia adelante el tema de las reaperturas. Entonces, eso es lo que nos detiene un poco, lo estamos evaluando, ahí hay valor y lo que estamos viendo es que hay oportunidades ahí. Con esto termino. Por aquí veo que hay una pregunta en el Q&A y me preguntan particularmente cuál es la expectativa de valorización para la renta variable europea. Como les decía, para la renta variable, Reino Unido más cerca entre el 25 y el 30%, en Europa deberíamos estar más cerca del 20%. Entonces, pues Europa todavía le queda un espacio, lo veíamos, va en 9,5, le queda en ese sentido casi un 10% más de valorización. A Reino Unido le queda un espacio todavía mucho más grande según lo que estamos teniendo nosotros como visión. Y Estados Unidos es el que le queda tal vez el espacio más acotado, pero nuevamente, no es cuestión de salir corriendo de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos en todo caso representa el 60% de la capitalización bursátil, entonces pues abandonar Estados Unidos es básicamente quedarse sin la renta variable o sin la representatividad de la renta variable global.
entonces es saber enfrentar a Estados Unidos y tener en cuenta los riesgos como los que vimos en este caso, que hacia adelante pueden hacer algún ruido. Y no son puntos para salir y no volver a Estados Unidos, sino tal vez son puntos estratégicos para conseguir nuevamente mejores precios y volver a tener valorizaciones interesantes hacia adelante. No sé si tengan alguna otra duda. Pues este Q&A no veo mucho más. Listo. Bueno, entonces creo que con esto terminamos. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden, después de esta reunión les va a llegar un link a sus correos para que por favor nos ayuden con la encuesta. Y eso pues obviamente siempre nos sirve para ir mejorando nuestros eventos. Muchas gracias por la participación y a vuelta de correo seguramente también les haremos llegar esta presentación por si tienen dudas adicionales hacia adelante. Listo, muchas gracias.